En esta ocasión vamos a hablar sobre anatomía venosa del miembro inferior, pero esto no va a ser una presentación en la cual abarquemos de manera extensiva y en profundidad la anatomía venosa, sino una introducción a la misma. Antes de comenzar y a describir los segmentos y los diferentes territorios venosos, voy a dedicar unos segundos a marcar características de las venas. Ya vimos la composición de las paredes arteriales, cosa que en las venas no es así. Las venas son mucho más compresibles y presentan una pared que tiene menor resistencia. En esta imagen bidimensional observamos una de las características fundamentales de las venas, que es la presencia de válvulas. Si ustedes observan, les voy a marcar la arteria, no importa cuál sea, y vamos a observar aquí la vena. Como nosotros bien sabemos, la vena es la encargada de llevar el retorno venoso hacia el corazón, mientras que las arterias son las responsables de distribuir la sangre oxigenada hacia los tejidos periféricos. Otra cosa que no existe cuando hablamos del sistema venoso es, o son, mejor dicho, las fases sistólicas y diastólicas. El movimiento de apertura y cierre de las válvulas se deben a incremento de las presiones y un juego de gradientes de diferentes territorios. Algo que en este momento vamos a tener en cuenta, muchos quizás lo saben, pero de todas maneras lo vamos a aclarar. La sangre se dirige de sitios donde existe mayor presión hacia sitios donde la presión es menor. Cuando este balance cambia, el flujo tendería a invertirse si no fuera por la presencia de las válvulas venosas, como ustedes bien lo observan. Y vamos a observar que la sangre se va a dirigir en este sentido según el intercambio de presiones. Cuando la presión aumenta por diferentes mecanismos que en otras oportunidades los vamos a observar, la sangre fluye como lo ven en el video, hasta el momento en que la presión por múltiples mecanismos aumenta de mayor manera en este extremo y genera el cierre valvular que impide el reflujo o retorno venoso. Vemos aquí otra de las características principales de los territorios venosos, que es la compresibilidad. Fíjense que con el aumento de la presión vamos a observar primero la compresión de las venas más superficiales, seguido por la compresión de las venas profundas, mientras que las arterias quedan incompresibles. Cada vez que hablamos de territorios venosos o de Doppler venoso de miembros inferiores,
pensamos en algo extremadamente difícil, en algo que cuando uno comienza a hacerlo piensa que nunca lo va a entender y nunca va a poder realizarlo. Pero lo primero que quiero decirles es que olviden de todo eso y el Doppler venoso es mucho más sencillo de lo que uno piensa a priori. No estoy diciendo que sea sencillo, pero sí mucho más sencillo de lo que uno piensa. Podríamos arrancar y hablar del sistema venoso y sus compartimientos a través de esta imagen, que es una imagen bastante compleja. Las dejo un minuto como para que se vayan familiarizando, pero prefiero explicarla a partir de algo mucho más simple. Debemos entender al sistema venoso del miembro inferior como algo muy similar a una escalera, donde nosotros vamos a tener un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Recuerden que la sangre siempre va de distal hacia proximal y de superficie a profundidad. ¿Cómo va de superficie a profundidad? A través de las venas perforantes que vendrían a ser los peldaños de las escaleras. Ya entendido este primer punto, vamos a avanzar un poco en la explicación y vamos a hacerlo de una manera esquemática. Esto es sacado del libro del doctor Miguel Lobolo. Tienen la cita al pie de pantalla. Son esquemas que permiten una completa y fácil entendimiento del sistema venoso. Ya hablamos de 3 tipos de sistemas venosos que vamos a encontrar: el sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial y el sistema venoso perforante. ¿Cómo dividimos estos 3 sistemas? Como ustedes ven, la primera capa que vamos a ver cuando nosotros insonemos con nuestro equipo imaginen el transductor acá. La primera capa que nosotros vamos a observar es la piel. Posterior a la piel vamos a encontrar el compartimiento epifacial, donde generalmente se ubica el tejido celular subcutáneo. Y la próxima fascia en importancia, que quiero que tengan en cuenta es la fascia muscular, que es la que está pintada en amarillo. Esa fascia muscular es la que nos va a dividir lo que es el territorio superficial del territorio profundo, lo cual tiene una importancia crucial cuando estamos evaluando la permeabilidad de los sistemas y en búsqueda de trombosis. Todos sabemos que el riesgo y el tratamiento de una trombosis venosa profunda es totalmente diferente a una trombosis venosa superficial en líneas generales. Aclarado esto, vamos a observar y vamos a hablar de un tercer compartimiento. Existe una fascia que no importa en este momento que sepamos el nombre, pero es una fascia muy importante que permite diferenciar dentro del compartimiento superficial un subcompartimiento
que se va a denominar compartimiento interfacial o compartimiento safeno, ¿sí? Y bien, como bien lo dice el compartimento, es por donde van a transcurrir las venas safenas, ya sea la vena safena magna, interna o mayor, o la vena safena parva, externa o menor. Es una cuestión de nomenclaturas que lo iremos aclarando con el correr del curso. En el sistema venoso profundo, a su vez, vamos a tener dos tipos de venas profundas. Las venas profundas propiamente dichas, que son aquellas venas que discurren paralelas y en un mismo paquete junto a las arterias, y las venas musculares, que acompañan a las arterias musculares. Como verán a lo largo de toda esta charla, no voy a hacer hincapié en nombres propios, nombre de fascias, nombre de láminas, porque esto es solo una introducción. Y vamos a tratar de tener los conocimientos base, donde luego ir puliendo y esculpiendo los detalles más finos. Un breve repaso sobre esta imagen: piel, fascia muscular, esto es compartimiento superficial, compartimiento profundo, es decir, venas superficiales y venas profundas. Y vamos a agregar una pequeña información que al compartimiento superficial le vamos a agregar un compartimiento más, que es el compartimiento safeno. 3 datos a retener principalmente de la anatomía venosa: venas superficiales, venas profundas y venas safenas. Pasamos a la ecografía para tratar de entender y describir los mismos componentes que vimos antes. La primera estructura que vamos a observar es la piel, y vamos a tratar de diferenciar la fascia muscular. Por ende, de aquí para arriba vamos a tener venas superficiales, de aquí para abajo vamos a tener venas profundas. Si yo les marco otra fascia que pasa por aquí arriba, vamos a tener lo que es el compartimiento safeno y por ende las venas safenas. Esta misma imagen nos permite observar cómo las venas profundas acompañan a las arterias y llevan el mismo nombre que las arterias. Sigamos ahora con el compartimiento safeno. Observemos la fascia. Insisto que no les voy a dar el nombre adrede para no concentrarnos en un nombre, sino en la importancia del detalle. Esta fascia es la que genera el compartimiento safeno. Desde la piel hasta la fascia muscular vamos a tener venas superficiales. De la fascia muscular hacia la profundidad, las venas profundas.
observamos la vena safena. Esto es lo mismo tanto para la vena safena magna como la parva. Y un detalle anatómico muy importante que tienen las venas safenas y el compartimiento safeno es que existen los denominados ligamentos safenos, que de este lado se observa muy claramente y desde este lado está un poco más desdibujado, y hacen que el compartimiento safeno, a través de los ligamentos safenos, fijen a las venas homónimas y eviten que las mismas sean tortuosas. Esto es un dato crucial cuando hacemos un examen físico de los miembros inferiores y observamos várices. Generalmente, los trayectos tortuosos epifaciales o dilataciones varicosas epifaciales, como su nombre lo indica, los vamos a encontrar en este segmento, y nunca o rara vez un trayecto tortuoso va a ser una vena safena. Las venas safenas pueden ampliar muchísimo su calibre cuando existe insuficiencia, pero van a seguir manteniendo su trayecto habitual sin volverse tortuosas debido a que el ligamento las fija al compartimiento safeno. Otro signo venoso importante a tener en cuenta es el ángulo tibio-gastrocnemio. El ángulo tibio-gastrocnemio es un signo que nos va a permitir reconocer a la vena safena magna en su recorrido por la pierna o recorrido infrapatelar. En este recorrido, cuando nosotros apoyemos el transductor en esta región, vamos a ver que la vena safena magna dentro del conducto safeno va a ir siempre muy cerca del ángulo que se forma entre la tibia y el músculo gastrocnemio. Insisto, estos son signos anatómicos que nos van a poder ayudar a discernir qué segmento venoso estamos observando. En relación a las venas safenas, otro detalle anatómico importante a tener en cuenta es que la definición ecográfica de las mismas varía según los segmentos venosos que estemos explorando. De esta manera, existen segmentos venosos, ya sea de la vena safena magna o de la vena safena parva, en los cuales nosotros no los vamos a observar dentro del conducto safeno. Esto es porque la vena se encuentra ya sea reducida de calibre siendo hipoplásica o directamente un cordón atrésico de la misma. Esto, cuando nosotros estamos hablando de la vena safena magna, que recorre la cara interna de muslo y pierna, es particularmente llamativo y lo podemos encontrar en tercio medio de muslo, a nivel de la región patelar interna, y cuando hablamos de la vena safena parva, generalmente estos trayectos donde no existe una buena definición del conducto safeno es a nivel del hueco popliteo o en la región del tobillo. Si ampliamos un poco estas imágenes, vamos a dibujar conductos safenos, lo vamos a hacer en verde. En el caso de la imagen 1, si hacemos un corte transversal a esta altura y a esta altura,
nosotros lo que vamos a observar es piel, fascia muscular, conducto safeno. Y vamos a observar la vena safena magna y una accesoria epifacial del mismo calibre. Si ahora nosotros estamos observando este corte transversal, vamos a tener piel, fascia muscular, conducto safeno y solo la vena safena magna. Pasemos a la imagen número 2. Vamos a hacer un corte a este nivel que los vamos a representar acá. Piel, fascia muscular, conducto safeno y otro corte acá. Piel, fascia muscular, conducto safeno. En esta porción vamos a observar la vena safena magna, en este caso de menor calibre dentro del conducto safeno, y una accesoria epifacial más grande. Ya en la parte inferior del muslo vamos a observar la vena safena magna y no observamos esa epifacial. Esto hemodinámicamente, ¿cómo se comporta? El flujo viene ascendiendo por la vena safena magna hasta encontrar esta reducción de calibre. Debido a esa reducción de calibre, acá vamos a encontrar un aumento de la resistencia y por este camino la resistencia será menor. Por ende, el flujo bypaseará de manera fisiológica siguiendo este camino. Insisto, todos condiciones fisiológicas. Existen otras circunstancias como en la imagen 3, donde directamente desde los segmentos infrapatelares hasta prácticamente su desembocadura en el sistema profundo de vena safena magna a nivel de la ingle, observamos que el flujo asciende principalmente por una accesoria epifacial. Hasta aquí con esta introducción de anatomía venosa.